La única manera de que nuestra vida funcione en Cristo es teniendo el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos tapar los oídos. Nosotros debemos interesarnos en oír menos lo que queremos oír y oír más lo que dice Dios en su palabra para que yo pueda ser transformado por este mismo Dios que está en mí. Termina el verso 38 diciendo, Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, entendiendo lo que es, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, andando conforme al Espíritu, ya no andando en obras de la carne y amando a Dios, guardando toda su palabra y viviéndola. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es ahí donde debería despejarse esa pregunta que si se pierde o no se pierde la salvación. Primero hay que saber qué es ser salvo. Conforme a lo que ya leí, que si es salvo, salvo como dice la Biblia. No porque estoy con un grupo de personas engañadas que se creen ser salvos y van un domingo a una iglesia o a una congregación y ahí cantan a Dios con un yoísmo y un egoísmo extremo, creyendo que no se van a perder nunca. Estoy hablando ser salvo como dice la Biblia y mostrando frutos dignos de arrepentimiento, bondad, justicia, amor, no andando conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu y sobre todo amando a Dios por sobre todas las cosas para poder guardar su palabra. Ninguna cosa creada podrá separarlo de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, quien me acusa a mí de pecado es la ley. Si Cristo muere al pecado, yo debería morir al pecado y no tener ley que me acuse. Pero es en mi estilo de vida, no es eliminando la ley. Quien va a eliminar la ley en mí es mi propio estilo de vida, ahora en un proceso de santificación, ayudado por el Espíritu Santo, para que el pecado que moraba en mí ya no more, sino que se ha muerto. Al yo morir a través de mi fe en Jesucristo, ya no hay ley que me acuse. Han querido tratar de eliminar la ley. La ley lo que hace es acusarme a mí de pecado, pero si mi pecado murió en la cruz con Cristo Jesús, mi vida pecaminosa debería de cesar a través del proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, ya no habría ley que me acuse como pecador. Por eso es que él dice que él siendo codicioso no sabía que la codicia era pecado, sino hasta que la ley le dice, no codiciarás. Ese es el mensaje tan extraordinario que está en Romanos 7. Es un mensaje de cesa por el amor de Dios. Si crees que Cristo murió por ti, por causa de tus pecados y tu culpa, también debes creer que tu pecado murió en la cruz. No es posible que una persona que haya creído en realidad, o sea, que haya creído de una forma genuina, de una forma sincera, no es posible que viva, como mencionó Pablo hace rato, que viva para el pecado. No es posible. No es posible que su ser esté a la disposición día a día, todo su ser, su pensamiento, su mente, sus manos, su lengua, esté día a día disponible al pecado. Es posible que esté día a día disponible a la justicia. Y Pablo hace un énfasis aquí que quiero que le ponga atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que hace a cualquier ser humano, iglesia o hijo de Dios. Eso, recibir el Espíritu. Y esto no puede suceder si usted no primero pasa por Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5. Por fe
creyendo en la justicia de Dios. Y esto no podría suceder si usted no entiende Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, que somos culpables, que no merecemos nada y que nuestra obra, nuestra acción diaria no va a ayudar en nada a mi propia alma. Solamente es creyendo en la justicia de Dios. Para llegar al Romanos 8, tengo que entender Romanos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces fíjate que es diferente este andar en el Espíritu que dice el apóstol Pablo, al andar en el Espíritu que por lo menos estamos hablando en doctrinas que ya están diversas en todo el mundo, que le dan otro peso al Espíritu. Y en realidad el Espíritu lo que quiere es morar en mí para que ya yo no ande más en la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Según el Romanos 8. No es manifestar dones, ni hacer magia. Yo lo voy a decir aquí, ponga atención. Andar en el Espíritu es no andar en la carne. Eso es tan fácil de entender. ¿Usted quiere saber qué es andar en el Espíritu? Pues es no andar en la carne. ¿Qué les quiero decir, mi estimado amigo, querido oyente que me escucha y amado hermano? Que ese encuentro en mi vida con Cristo debería de revertir toda mi vida. Si la fe es genuina y hubo una acción de Dios dándome de su Espíritu para que yo nazca de nuevo, todo eso se va a manifestar en un nuevo hombre, en un hombre renovado su mente y transformada su vida. Más nada. Por eso es que el programa anterior hice énfasis en los evangelios que hay hoy y le hice un llamado, le sigo animando a ir a las sendas antiguas a ver en realidad qué es el evangelio y cómo yo debería vivirlo. No sujeto ni sometido a un sistema religioso que no sabemos ni cuándo se volteó. Este es el segundo video que hemos estado haciendo en relación a aquel consejo que nos dio el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, cuando nos dice que leamos al apóstol Pablo y que estas lecturas indoctos e inconstantes van a torcer. Pero el llamado que hago a través de estas redes sociales y a través de esta radio es que vamos a Pablo, vamos a la Biblia, ni siquiera Pablo, vamos a la Biblia. Vamos a ponernos en sintonía con los evangelios, con las 3 epístolas del apóstol Pablo, con las epístolas de Pedro, las de Juan, las de Santiago, las de Judas, con todo el Antiguo Testamento y veamos allí, la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu Santo en nosotros. Y la fórmula que da Jesucristo para permanecer en Él es que su palabra permanezca en nosotros. Entonces, la semana pasada hablé de la carta a los romanos, escrita por Pablo, hasta el capítulo 6. Y en esta semana voy a retomar el capítulo 6. Por supuesto, hablando desde el 1 al 5 de la culpabilidad del hombre, la imposibilidad del mismo hombre culpable de salvarse, la justicia de Dios cobrando el pecado de todo el mundo, dando a Jesucristo y que podría perdonar el pecado, podría darle su amor, dar la gracia extendida que sale desde el corazón mismo de Dios a aquellos que crean en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. También hablamos, por supuesto, de la justificación, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la posibilidad de quitar la enemistad que teníamos nosotros los hombres, siendo culpables sin Cristo, la enemistad que existía delante de Dios. ¿Por qué retomo el capítulo 6? Porque es muy importante. Esa palabra, la salvación por gracia, ya no por obras, ha sido tan manipulada hoy que hacen de esta gracia un libertinaje. Por eso es que en el capítulo 6, verso 1, Pablo escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el verso 8: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas.
Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La necesidad que tenía Pablo de que nosotros entendiésemos que así como Cristo murió por causa del pecado y murió al pecado, todo el pecado Dios lo puso en el cuerpo de Jesús para que muriera. Entonces esa fe que aparece en el Romanos 5 que nos justifica, aparte de creer que nuestro pecado lo cargó Cristo en la cruz, consiste en que también nosotros debemos morir al pecado. Dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, hablando de todo nuestro ser. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vuelve a nombrar la palabra gracia, y vuelve a preguntar el apóstol Pablo en el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y responde el mismo, en ninguna manera. Es una insistencia, amado hermano, querido amigo que me escucha, es una insistencia en que entendamos lo que significa esta fe. Cristo muere en la cruz y se lleva el pecado en su muerte. Cristo también resucitó, más adelante vamos a hablar de ello. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra fe debe ir más allá de la justificación. Pasa a un término diferente, ahora habla de la santificación. Es un proceso que la iglesia debe llevar en esta tierra. Por supuesto, esa dádiva de Dios, esa gracia, nosotros la debemos embotar y más adelante vamos a hablar de ello, de esa entrega por parte de Dios de su precioso Espíritu Santo a la iglesia para que éste la santifique. En Romanos 7 es súper importante, tratándose de ya ahora el pecado y la gracia. Él hace una referencia a los que conocían la ley judía. ¿Acaso ignoráis, hermano? Y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y este capítulo es súper importante porque él entrelaza la gracia, la ley y el pecado. Y empieza en el 2 y el 3 haciendo una alegoría en relación a lo que es una mujer casada, ¿no? Y dice que la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras el marido vive. Si esa mujer llegase a estar con otro hombre mientras el marido vive, esa mujer será llamada adúltera. Pero si esa mujer, después que este marido muere, se une a otro hombre, nadie la llamaría adúltera. Ella es libre de estar con otro hombre. Y en referencia a esta misma alegoría, en el verso 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Un estilo de vida. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. Y vuelve a preguntar el apóstol, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vea esto. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí
la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El 14 y el 15 lo voy a leer con la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el problema no es con la ley. Ponga atención aquí y abra su corazón. El problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Mire, quien me acusa a mí de pecado es la ley. Si Cristo muere al pecado, yo debería morir al pecado y no tener ley que me acuse. Pero es en mi estilo de vida, no es eliminando la ley. Quien va a eliminar la ley en mí es mi propio estilo de vida, ahora en un proceso de santificación, ayudado por el Espíritu Santo, para que el pecado que moraba en mí ya no more, sino que se ha muerto. Al yo morir a través de mi fe en Jesucristo, ya no hay ley que me acuse. Han querido tratar de eliminar la ley. La ley lo que hace es acusarme a mí de pecado, pero si mi pecado murió en la cruz con Cristo Jesús, mi vida pecaminosa debería de cesar a través del proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, ya no habría ley que me acuse como pecador. Por eso es que él dice que él, siendo codicioso, no sabía que la codicia era pecado, sino hasta que la ley le dice, no codiciarás. Ese es el mensaje tan extraordinario que está en Romanos 7. Es un mensaje de cesa por el amor de Dios. Si crees que Cristo murió por ti, por causa de tus pecados y tu culpa, también debes creer que tu pecado murió en la cruz. No es posible que una persona que haya creído en realidad, o sea, que haya creído de una forma genuina, de una forma sincera, no es posible que viva, como mencionó Pablo hace rato, que viva para el pecado. No es posible. No es posible que su ser esté a la disposición día a día, todo su ser, su pensamiento, su mente, sus manos, su lengua, esté día a día disponible al pecado. Es posible que esté día a día disponible a la justicia. El 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios que está en mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Estoy leyendo la NTV. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pregunta Pablo. Ya eso está hecho. Ya eso está hecho. Ya la respuesta está dada. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. La iglesia no debe tomar ni malinterpretar ni torcer estos 4 versículos finales de Romanos 7, no debe hacerlo. Está haciendo un llamado que la respuesta ya está dada. Él da gracias a Dios por la acción de Dios, dando a Cristo Jesús en la cruz, no solamente para el perdón de los pecados, sino para la esperanza venidera. Y entre esa esperanza venidera y ese perdón de pecado hay un proceso que la iglesia va a tener que se llama santificación, y es para eso que está dado a la iglesia de Jesucristo el Espíritu Santo, y es de eso que trata Romanos 8. Y hoy estamos una vez más acá en las redes sociales. Gracias por estar allí. Si usted está en YouTube, por favor, dele like, comparta y comente este video, y por favor suscríbase a este nuestro canal. Y si está en Facebook también, dele a me gusta, comparta y comente este video y hágase mi amigo, que gustosamente le aceptaremos su solicitud de amistad. Mire, Romanos 8, nosotros no lo podemos leer aislado. Tenemos que leer Romanos 8 junto a Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8.
Recuerde que la culpabilidad del hombre se termina en Romanos 3. En el 4 y en el 5 está la justicia de Dios, que no es por obra, sino por gracia. Y en Romanos 6, Romanos 7, habla de este pecado que moraba en mí. Es una necesidad de Dios tanta de sacarme del pecado, que Él me da de su espíritu. Entonces en Romanos 8, Él da muy bien detalle el por qué sucede el 6 y el 7. Y comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? No hay verso, por el amor de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es carne? Romanos 6 y Romanos 7. ¿Qué es Espíritu? Leamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? Enviando a su Hijo en semejanza de carne. Mire, por eso es que Dios se hizo hombre para resolver este asunto. Era en carne que debía resolverlo, porque solamente en carne podría morir. Como Dios era imposible que muriera, pero Jesucristo en carne, Dios hecho hombre, sí muere a semejanza de la carne por causa del pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue separando los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que la iglesia tiene que revisarse siempre. Y la pseudo iglesia más, que es ser cristiano. Como yo, como cristiano, no me alcanzaría ninguna condenación. Esta condenación está hablando del trono blanco, de los que serán resucitados para condenación, para el lago de fuego, ¿sí? Esta condenación. Entonces, para yo librarme de esa condenación, hay un proceso de santificación que yo lo debo manifestar no como carne, sino en el Espíritu, con E mayúscula. Una vida en el Espíritu, no una vida pecaminosa, que ya sabemos que el pecado está en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una separación absoluta de Dios con el pecado. Por eso es que está Cristo en medio. El proceso de la iglesia está un ser humano antes de creer en Cristo y un ser humano después de creer en Cristo. De hecho, el mismo Pablo le llama nuevas criaturas. El apóstol Juan, en el capítulo 3 de su evangelio, escribe cuando Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad que había de nacer de nuevo. Para que la iglesia haya pasado por ese proceso de nacer de nuevo, tiene que morir. Por eso es que una nueva criatura en Cristo ahora, y una vieja naturaleza ya muerta, antes de conocer a Jesús. Ahora, de conocer a Jesús y creer en Jesucristo para acá, dice Pablo en el verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la iglesia, ¿no? Cualquier ser humano en este planeta que en medio de toda su vida se haya conseguido con la cruz. Esa fe va a usarla Dios para justificarle, para separarlo y darle de su Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Entonces, el punto de equilibrio de cualquier ser humano debería ser este encuentro con Cristo.
para que ya no tenga esa naturaleza pecaminosa que lo mantenía enemigo de Dios y destituido de su gloria. Ahora debería de no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Pablo hace un énfasis aquí que quiero que le ponga atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que hace a cualquier ser humano, iglesia o hijo de Dios. Eso, recibir el Espíritu. Y esto no puede suceder si usted no primero pasa por Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, por fe, creyendo en la justicia de Dios. Y esto no podría suceder si usted no entiende Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, que somos culpables, que no merecemos nada y que nuestra obra, nuestra acción diaria no va a ayudar en nada a mi propia alma. Solamente es creyendo en la justicia de Dios. Para llegar al Romanos 8, tengo que entender Romanos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces fíjate que es diferente este andar en el Espíritu que dice el apóstol Pablo, al andar en el Espíritu que por lo menos estamos hablando en doctrinas que ya están diversas en todo el mundo, que le dan otro peso al Espíritu. Y en realidad el Espíritu lo que quiere es morar en mí para que ya yo no ande más en la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Según el Romanos 8. No es manifestar dones, ni hacer magia. Yo lo voy a decir aquí, ponga atención. Andar en el Espíritu es no andar en la carne. Eso es tan fácil de entender. ¿Usted quiere saber qué es andar en el Espíritu? Pues es no andar en la carne. Dice el verso 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu del hombre, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si usted anda en las obras de la carne que menciona Pablo en Romanos 1, acuérdese que Romanos 1 es la culpabilidad del hombre, caminar en un estilo de vida que también Pablo en Romanos 1 menciona. Pero lo vamos a mencionar para que usted termine de entender que es andar en las obras de la carne. Y si anda en las obras de la carne, aunque hable lengua y tenga dones de profecía y tenga dones de sanidad, usted no anda en el Espíritu, porque las obras de la carne son manifiestas en usted. Estas son atentado de toda injusticia, fornicaciones, perversidades, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, chisme, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Ve? Entonces, estas son cosas que son manifestaciones de la obra de la carne y evitan que nosotros andemos en el Espíritu. Vamos ahora a conocer qué es andar en el Espíritu. El primero de ellos, frutos dignos de arrepentimiento, de amor, de justicia y bondad. ¿Sí? Ese es el fruto del Espíritu Santo en el que anda en el Espíritu. ¿Qué les quiero decir, mis estimados amigos, querido oyente que me escucha y amado hermano? Que ese encuentro en mi vida con Cristo debería de revertir toda mi vida. Si la fe es genuina y hubo una acción de Dios dándome de su Espíritu para que yo nazca de nuevo, todo eso se va a manifestar en un nuevo hombre, en un hombre renovado su mente y transformada su vida. Más nada, más nada. Por eso es que el programa anterior hice énfasis en los evangelios que hay hoy y
le hice un llamado, le animo, le sigo animando a ir a las sendas antiguas a ver en realidad qué es el Evangelio y cómo yo debería vivirlo. No sujeto ni sometido a un sistema religioso que no sabemos ni cuándo se volteó, ni en qué momento de la historia humana se revirtió todo, pero no se parece al Evangelio del apóstol Pablo, que recibió del mismo Señor Jesucristo y que estampa aquí hasta ahora en lo que he leído. En el programa anterior, búsquelo en YouTube. Él se titula Pablo, porque sus cartas son la llave para entender el Evangelio hoy. No por lo que ven nuestros ojos, ni por las tradiciones, ni religiones, ni costumbres, ni movimientos raros y extraños. Tomando en cuenta el consejo del apóstol Pedro, repito, que hace en su segunda epístola, darle mucho valor a la palabra de Dios, porque en el capítulo 2 de su segunda epístola habrá burladores y nosotros ya no sabemos. La única fórmula de nosotros saberlo es dándole el valor a la palabra de Dios, y el mismo apóstol Pedro nos sugirió, vayan a Pablo, y Pablo tiene 13 epístolas. Estamos apenas leyendo la primera. Este es el segundo video de esa misma serie. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, verso 14. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De ahí adelante, el apóstol Pablo nos da ese consuelo hermoso, un consuelo hermoso, hablando de que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, en esa vida que nos promete Dios a través de Jesucristo. Se llama vida eterna. Y no se trata de este lugar, se trata de inmortalidad, de vida eterna al lado de nuestro Salvador Jesucristo, en la casa de su Padre. Entiéndase, es importante que nosotros no agarremos los versos que nos importan y que nos hacen sentir bien. Es necesario que tomemos toda la palabra de Dios. Este apóstol es el apóstol designado por Dios a los gentiles para la predicación del evangelio verdadero, el evangelio que trajo Jesucristo. Y ella debería de orientarnos, pues el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y es quien nos va a guiar a esta verdad, a su palabra. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No se trata de que yo crea en Cristo para que me vaya mejor en esta tierra y para que tenga mejores beneficios y más bendiciones en esta tierra. Porque todo lo de esta tierra se puede ver, se puede oler, se puede tocar. Y esa no es la esperanza que nos está llamando Dios. Él lo explica con mayor claridad en 1 Corintios 15, en el verso 16 en adelante. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nuestra esperanza. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. O sea, no sirve de nada creer. Porque ¿para qué creo? Creo para tener esperanza. Aún estáis bajo pecado. Incluso la incredulidad, esa forma de creer torcida, me mantiene en el pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no fuese una resurrección de Cristo y una esperanza en la iglesia de resucitar, entonces pereceríamos todos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mi esperanza no está en esta tierra. Este planeta no tiene nada que ofrecerle a un verdadero hijo de Cristo. La esperanza está en el día de mi resurrección, en el día postrero. Si yo tengo esperanza y le pongo la mirada a cualquier cosa en esta tierra, me está diciendo Pablo en 1 Corintios 15, verso 19, eres el más digno de conmiseración de todos los hombres. No se trata de aquí, se trata de allá. En el 28 hay una palabra muy clave, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no solamente yo pudiera agregarle que es
dejar las obras de la carne y andar en el Espíritu, que es lo que hablamos hoy. Sino yo le pudiera hablar de lo que es amar a Dios. Y eso lo puede ver usted en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 del libro de Juan. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Por encimita, el verso 15 de Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que, aparte de yo andar en el Espíritu, yo debo manifestar el amor a Dios, el que dice, verso 28 de Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y después dice que un propósito son llamados, habla de que el Señor nos llamó, fuimos justificados, nos predestinó, por presciencia nos conoció. Y en base a eso, empieza diciendo el que ama a Dios. Y más arribita dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que la iglesia debe tener entendimiento para poder vivir como es digno del Señor. Y termino yo haciéndole de veras de corazón, querido oyente, usted que me visualiza por las redes sociales, por acá por la señal abierta de Filadelfia 106.9 FM, aquí en Tinaquillo, Estado Cogé de Venezuela. La única manera de que nuestra vida funcione en Cristo es teniendo el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos tapar los oídos. Nosotros debemos interesarnos en oír menos lo que queremos oír y oír más lo que dice Dios en su palabra para que yo pueda ser transformado por este mismo Dios que está en mí. Terminé el verso 38 diciendo, Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, entendiendo lo que es, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, andando conforme al Espíritu, ya no andando en obras de la carne y amando a Dios, guardando toda su palabra y viviéndola. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es ahí donde debería despejarse esa pregunta que si se pierde o no se pierde la salvación. Primero hay que saber qué es ser salvo. Conforme a lo que ya leí, que si es salvo, salvo como dice la Biblia. No porque estoy con un grupo de personas engañadas que se creen ser salvos y van un domingo a una iglesia o a una congregación y ahí cantan a Dios con un yoísmo y un egoísmo extremo, creyendo que no se van a perder nunca. Estoy hablando ser salvo como dice la Biblia y mostrando frutos dignos de arrepentimiento, bondad, justicia, amor, no andando conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu y sobre todo amando a Dios por sobre todas las cosas para poder guardar su palabra. Ninguna cosa creada podrá separarlo de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, mi estimado amigo, si está en YouTube, por favor, denle a me gusta, comparta, comenta este video. Si está en Facebook, también le ruego que denle a me gusta, comparte y comente este video. Suscríbase al canal de YouTube o hágase mi amigo en el canal de Facebook. Y Dios les bendiga.